Hola, mi nombre es Leonardo Mauricio Gómez y te doy la bienvenida a este nuevo videocurso de cómo encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales. Y antes de comenzar con el tema de hoy, quiero compartir contigo un par de historias. Una proviene de mi propia vida y otra viene de un hombre llamado Randy Gage. Randy Gage es una de las leyendas vivientes del multinivel, un hombre que ha ganado más de 10 millones de dólares en su carrera como networker. Entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar con mi historia. Yo nací en una ciudad de aproximadamente unos 100,000 habitantes, una ciudad pequeña, a unos 3 horas de la capital aproximadamente. Yo era el sexto, yo era el menor de 6 hijos. Y aproximadamente cuando yo tendría unos 8 años de edad, mi hermano mayor, que tendría unos 10 años, el que me seguía básicamente, a él le diagnostican leucemia, es decir, cáncer en la sangre. Y de ahí en adelante, mi vida como niño inmediatamente empieza a cambiar de una manera radical. Y es que lo que ocurría era que en mi ciudad no había infraestructura médica adecuada pues para tratar ese tipo de cáncer. Así que mi mamá tenía que viajar con mi hermano a la capital y allí permanecían de 2 a 3 semanas cada mes, pues con el fin obviamente de que le hicieran las quimioterapias, los exámenes, que él pudiera recuperarse un poco después de pasar por todo eso y luego poder regresar a la casa. Ahora, obviamente al llegar a la casa, debido a que su sistema inmune era muy bajo, debido a que cualquier golpe podría ocasionarle una serie de problemas y de complicaciones, adivina en quién estaba todo el enfoque de atención de la casa. Pues obviamente sobre mi hermano. Entonces la mejor comida era para él, el mejor cuarto era para él, la mejor ropa era para él. Y todo lo que se hacía en la casa tenía como objetivo que él estuviera bien. Ahora, no es que eso estuviera mal, pero en un niño de 8 años, que era lo que yo tenía a esa edad, 7, 8 años, como los niños, cuando tenemos entre 1 a 8 años de edad, pues somos totalmente emocionales, no racionales. Y sin quererlo y sin darme cuenta, no es que lo pensara de una manera consciente, yo empecé a desarrollar el sentimiento de que yo no era lo suficientemente digno o bueno para que me prestaran atención. Yo no era lo suficientemente importante para que me prestaran atención. Y para completar el asunto, yo era el único de mis 6 hermanos que no tenía cama propia, no tenía cuarto propio. Es decir, me tocaba ir de cama en cama, de noche en noche diferente, donde me permitieran quedarme con alguno de mis hermanos. Entonces yo siempre quería en mi interior, lo que más deseaba era tener mi propia cama con mi propio cuarto. Los años pasan y cuando finalmente mi papá dice, listo, te voy a comprar la cama, el día que literalmente la compran, la llevan a la casa, yo la vi y yo me emocioné porque yo dije, por fin después de tantos años voy a tener mi propia cama. Ese mismo día se iba para la universidad mi hermano y cuando estaban tratando de definir qué cama se iba a llevar, pues adivina cuál se llevaron. Debido a que esa era la cama obviamente más liviana, más fácil de transportar, porque era una cama moderna, pues terminaron llevándose mi cama. Y yo jamás llegué a tener una cama propia. Ahora, eso puede parecer una cosa simple, sin importancia, pero mira lo que empieza a ocurrir en un niño de 8 o 9 o 10 años. Yo empecé a desarrollar en mi interior el sentimiento de que yo no era lo suficientemente digno o bueno para que me sucedieran buenas cosas. Y vuelvo a repetírtelo, no era que yo lo pensara de una manera racional, simplemente empezó a introducirse en mi interior eso. Y luego, más adelante aprenderás en mi historia, cómo esto saboteó todos mis esfuerzos más adelante cuando fui mayor, por obtener buenas cosas en la vida, por darle un buen estilo de vida a mi familia. Más o menos después de que yo terminé, estaba haciendo mi segunda carrera en la universidad, a mí me presentan una red de mercadeo.
Yo siempre había sido escéptico a las redes de mercado, nunca le había prestado atención porque sentía que era algo que no iba conmigo. Pero en esa ocasión hubo un punto, un tópico en esa compañía que me llamó mucho la atención, así que ingresé. Y mira lo que empezó a ocurrir. Y no sé si te ha ocurrido, pero yo empecé a darme cuenta que por más que yo trabajaba, presentaba, contactaba, hacía seguimiento, hacía todas las acciones que tenía que hacer, asistía a los seminarios, asistía a los eventos grandes, por más que me esforzaba, yo no lograba llegar ni siquiera al primer rango de mi compañía. Y lo que más preocupante me parecía era que personas que tenían menos capacidad de oratoria, menos educación, menos presentación personal, entraban y a las 2 semanas, 3 semanas, un mes, se subían a los rangos de la compañía, empezaban a generar dinero y yo decía, pero ¿y aquí qué rayos es lo que me pasa? ¿O qué es lo que ocurre? ¿Por qué me ocurre eso? Si yo estoy trabajando, si yo me estoy esforzando. Y por más o menos un año, yo llegué al año en el que seguía trabajando, pero no lograba llegar al primer rango de mi compañía. Y por esa ocasión conocí a un hombre, uno de mis mentores favoritos. Y él contando su historia decía que a él le había pasado algo similar. Y es que ciertos virus mentales, ciertas creencias limitantes que se habían arraigado en él cuando él era pequeñito, se manifestaron en su vida adulta cuando él estaba tratando de lograr el éxito y por más que se esforzaba, siempre que iba a llegar a su meta, siempre que iba a alcanzar su objetivo, algo pasaba, alguna situación adversa ocurría y todo lo que por lo cual él había trabajado finalmente lo perdía. Y entonces él empezó a explicar cómo nuestras creencias limitantes, que son formadas entre 1 y 10 años de edad, determinan casi el 80-85% de lo que vamos a lograr en la vida. Y que a menos que nosotros identifiquemos esas creencias limitantes, esos bloqueos mentales y emocionales, por más que te esfuerces, por más que trabajes, por más que pongas acción, esos pensamientos y creencias van a autosabotearte constantemente y van a evitar que logres tus objetivos. Bueno, para terminar mi historia, entonces yo entro a esta red de mercadeo, duró un año trabajando y cuando yo empiezo a aplicar a conocer y a aplicar estas técnicas, algo increíble ocurrió. Y es que en menos de mes y medio, después de estar trabajando, yo pasé de no tener ningún rango en la compañía y ahora tenía o salté 3 rangos seguidos en menos de mes y medio. Y entonces comprendí que ese era el verdadero problema. Sin embargo, todavía habían muchos bloqueos y cosas por eliminar. La segunda historia tiene que ver con Randy Gage. Y Randy Gage, como te decía, es una de las leyendas vivientes del multinivel. Ha ganado más de 10 millones de dólares y actualmente es el asesor de más de 15 o 20 compañías distintas donde lo contratan para que vaya y enseñe a los líderes más grandes de la industria. Entonces Randy Gage cuenta en su historia lo siguiente, él nació en Wisconsin y cuando él era pequeño pues era pobre, era muy pobre. Ahora, tú estarás de acuerdo conmigo que si por ejemplo yo soy pobre o un niño es pobre, pero vive en un vecindario de pobres, pues como a todos los ves igual, pues probablemente no te des cuenta o no seas consciente de que eres pobre. Pero en el caso de él era diferente porque él vivía en un vecindario de clase media alta, así que él veía que sus amiguitos tenían bicicletas nuevas, veía que iban de vacaciones, veía que en diciembre les regalaban, en Navidad les regalaban buenos regalos. Él veía que el auto en el que él andaba con su mamá era un auto viejo, mientras que sus amigos andaban en autos nuevos. Y entonces, debido a esa situación, él empezó a desarrollar inicialmente una envidia hacia los ricos, que después maduró y se convirtió en un odio hacia los ricos. Y vas a entender cómo esto que ocurrió de pequeño en su vida, más adelante en su vida, lo saboteó constantemente para evitar que él lograra obtener lo que él quería lograr.
Debido a esta situación de pequeño, él cuenta que desde muy temprana edad empezó a repetirse: yo voy a ser millonario cuando tenga 35 años. Yo voy a ser millonario cuando tenga 35 años. Yo voy a ser millonario cuando tenga 35 años. Y se lo repetía a los 10 años, y se lo repetía a los 15 años, y se lo repetía a los 20 años. Te hago una pregunta. ¿Cuántos años crees que tenía Randy Gage cuando logró ser millonario? Pues 35 años. Pero mira lo que ocurrió en su historia, y esta es la parte importante. Él conoció las redes de mercadeo cuando tenía 20 años. Entró a su primera compañía de multinivel, duró más o menos 2-3 años, no hizo nada de dinero, así que se fue a una segunda compañía, tampoco hizo nada de dinero, una tercera, una cuarta compañía, y por aproximadamente 7 años no hizo nada. Ya desahuciado porque dijo: esto no es lo mío, yo no voy a tener éxito acá, vuelve a los negocios tradicionales, pensando que el problema era el multinivel. Monta su restaurante, empieza a crecer y llega a un punto en el cual, cuando tendría aproximadamente unos 30 años, le embargan su restaurante, pierde su casa, pierde sus posesiones materiales, queda con una deuda de más de $300,000 y literalmente por varios días tiene que dormir en el piso de su casa o del lugar donde se quedaba. Y entonces otra vez se encuentra en una situación donde está confundido, endeudado y no sabe qué es lo que le está pasando. Entonces por esa época él dice: bueno, vamos a hacer el último intento en redes de mercadeo. Y entra a las redes de mercadeo, y para esa época él dice que empieza a hacerse ciertas preguntas críticas. Y es una pregunta o unas preguntas que quiero que te hagas a ti mismo en este momento. Y él decía: bueno, yo entré a esta primera compañía, una excelente compañía, con una línea de productos increíble. Y yo veo que hay personas que están ganando mucho dinero, que tienen unos estilos de vida muy buenos. Yo tengo la misma línea de productos, tengo los mismos materiales de marketing y tengo el mismo plan de pagos. ¿Por qué ellos tienen éxito y por qué yo no? Me voy para la segunda compañía. Exactamente, tengo los mismos productos, el mismo plan de marketing, el mismo plan de pagos, y de igual forma hay gente que está ganando mucho dinero y yo tampoco estoy haciendo dinero. Me voy así para la tercera y para la cuarta compañía. Entonces, si yo tengo los mismos recursos que los demás en mi compañía, ¿por qué ellos sí están teniendo éxito y por qué yo no? Y entonces él empezó a hacerse esa pregunta crítica. Y por alguna situación por alguna información que él adquirió, se dio cuenta que el problema básicamente era el siguiente. Cuando él empezó a odiar a los ricos, él desarrolló creencias limitantes con respecto al dinero. Y entonces, ¿qué pasaba? Él a nivel consciente, como te decía, siempre se decía: yo voy a ser rico cuando tenga 35, yo voy a ser millonario cuando tenga 35 años. Y trabajaba duro y trabajaba duro y trabajaba duro por eso. Pero a nivel subconsciente, él no sabía que él tenía una creencia limitante, que era que los ricos son malos. Que si algún día vas a tener dinero, te vas a volver igual de malo que esos ricos que tú conocías. Que el día que tú tengas dinero, la gente solo se va a acercar a ti por pura y físico interés. Que ya la gente no te va a querer, que tu familia ya no te va a querer, que la sociedad ya no vas a encajar en la sociedad. ¿Ya? Y entonces en su mente empezaba una lucha, una batalla interna. Donde tu mente consciente decía: yo quiero ser millonario. Pero a nivel subconsciente tú dices: los ricos son malos. Los ricos son... todo aquel que tiene plata es porque ha estafado o porque ha robado a alguien. Y a nivel consciente tú dices: yo quiero ser millonario, yo quiero tener dinero. Pero los ricos son malos. Pero si tienes dinero te vas a corromper. Y entonces empieza una lucha interna, y eso fue lo que le ocurría a él. Y adivine quién gana esa batalla. Pues siempre le va a ganar la mente subconsciente.
Porque la mente subconsciente equivale al 95% de los poderes, de tus poderes mentales. Y entonces tú en la vida obtienes es exactamente lo que crees, lo que sientes que mereces en tu mente subconsciente. No lo que haces y por lo que te esfuerzas de manera consciente. ¿Ok? Entonces, por todos esos años, lo que ocurrió fue que su mente subconsciente saboteó sus esfuerzos conscientes por ser millonario. Y después de que él comprendió eso y empezó a eliminar toda esa basura mental, llegó a cumplir su objetivo que siempre se había propuesto de ser millonario a los 35 años de edad. Ahora, quiero contarte o explicarte cuáles son las 3 fuentes principales de las cuales provienen esas creencias limitantes. Y como te darás cuenta, pues la primera es nuestros padres, nuestra familia, las personas con las que nos criamos. Y la primera tarea que quiero darte es la siguiente. Ve a tu casa o donde te encuentres y piensa cuál era el enfoque que tenían mis padres con respecto al dinero. Porque si tu padre, por ejemplo, o tu mamá pensaban que los ricos son malos, que para ser espiritual uno tiene que ser pobre, que todo aquel que tiene dinero se corrompe, que todo aquel que tiene dinero es porque ha sido narcotraficante, que ha sido traqueto o ha hecho algo deshonesto en la vida, lo más probable es que esas creencias limitantes de tus padres hayan sido introducidas en ti sin darte cuenta. Entonces ve y piensa cuál era el enfoque que tenían ellos con respecto al dinero. Porque si tú te das cuenta, cuando uno tiene entre 1 y 10 años de edad, 1 y 8 años de edad, la mayor parte, como uno aprende, es por medio de imitación. Entonces por eso uno muchas veces habla como el papá habla, come lo que el papá come, usa las mismas palabras que la familia usa, y uno hereda a sí mismo todas esas creencias, miedos, traumas que los padres tenían y se van introduciendo en nuestra mente subconsciente sin darnos cuenta. ¿Ok? Entonces esa es la primera fuente de la cual provienen estas creencias limitantes. La segunda fuente son los gobiernos. Ahora, no vengo aquí a decirte que los políticos son malos o ese tipo de cosas, no. Lo que quiero es mostrarte el panorama general de lo que ocurre. Normalmente en los países hay 1, 2 o 3 o varios partidos políticos. Todos creen que su partido es mejor que los demás. Entonces siempre procuran hacer todo lo posible para mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder hay una cosa que debe ocurrir y es que tú como ciudadano debes necesitar de ellos. Entonces, ¿cómo lo logran? Entonces, cuando un partido político logra subirse al poder, empiezan diciendo cosas como la siguiente: ahora vamos a darle educación gratis a todos los niños. Sí, y está bien. Luego dicen, vamos a darle subsidios de vivienda. Y luego dicen, ahora vamos a dar subsidio de comida. Ahora vamos a dar ayudas, no sé, materiales de diferentes formas. De tal manera que tú te acostumbres a que siempre los necesites. ¿Por qué? Porque lo más peligroso para un gobierno es que haya una persona educada, informada y rica. ¿Por qué? Porque una persona educada, rica e informada no necesita del gobierno. Entonces, los gobiernos en su querer ayudar terminan llevándolos a algo conocido como el comunismo o el socialismo, donde todo ese asunto colapsa. ¿Ok? Entonces terminan creando en la mente de las personas ese sentimiento de que sin el gobierno, de que siempre necesito que otro haga las cosas por mí y logre las cosas por mí y me dé las situaciones adecuadas para que yo pueda sobresalir. Y terminan dañando la mentalidad del pueblo que pretenden ayudar. Entonces lo que quiero que hagas en este momento es que puedas pensar
en cuáles son las creencias limitantes con respecto al dinero que hayas podido heredar del gobierno donde te encuentres. ¿Listo? Ahora, la tercera fuente de creencias limitantes, y para mí esta es la más peligrosa, y es básicamente los medios sociales, la televisión, la radio, las noticias, Facebook, las redes sociales, los blogs y todo lo que tiene que ver con información. Y es que si tú te das cuenta, actualmente los programas de televisión, las series de televisión, y no solo actualmente, sino a través de toda la historia, los programas de televisión que más rating han generado, que más audiencia han generado a través del tiempo, son todos aquellos que consienten todos los virus mentales con respecto al dinero. Y si tú te das cuenta, los programas de televisión que más han pegado son aquellos donde el rico siempre es mala persona, es recontra malo, es asesino, su esposa le pone los cachos, tiene un hijo drogadicto y tiene toda una serie de problemas. Y el pobre, que es honesto, que es buena gente, siempre anda arrancado porque no tiene un centavo. Y voy a darte dos ejemplos prácticos. En Hollywood, por ejemplo, las películas, los directores de cine darían lo que fuera por saber de antemano si su película va a ser un hit de taquilla, ¿sí? Y Randy Gage dice que ha encontrado básicamente una fórmula para saberlo. Y él dice, deme en el guión y yo lo voy a revisar. Y si ese guión consiente toda una serie de virus mentales con respecto a la familia, con respecto al dinero, con respecto a las relaciones, entonces esa película va a ser bien taquillera. Y te voy a dar un ejemplo específico. Una de las primeras películas en Hollywood que tuvo una gran taquilla fue Spider-Man, la primera versión del Hombre Araña. Y en esa película hay una escena bien provocativa donde sale Peter Parker, el Hombre Araña, con su tío, ¿verdad? Y están hablando allí. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué Peter Parker está con su tío? Pues porque Peter Parker no tiene papás. Entonces su tío y su tía lo están criando. Y la primera cosa con la que juegan los medios sociales para conectar contigo es que haya algún elemento que conecte emocionalmente contigo. Y si lo logran, entonces van a captar toda tu atención. Y si tú te das cuenta, mira lo que ocurre. La audiencia principal de Spider-Man eran los niños. Y adivina qué dice un niño cuando ve a otro niño que es huérfano. Dice, no tiene papá ni mamá. Y entonces ya empiezan a crear esa conexión. Pobre niño, no tiene papá, no tiene mamá. Ahora, para nosotros como adultos, una de las cosas que más sentimientos nos generan también son los niños. Uno, porque nosotros fuimos niños en alguna ocasión, y dos, porque pues la mayoría de nosotros tenemos hijos. Entonces ya logran esa conexión emocional. Y quiero que te des cuenta de lo siguiente. La Mujer Maravilla era huérfana. Batman era huérfano. Superman era huérfano. Harry Potter era huérfano. Casi todas las princesas de Disney eran huérfanas. ¿Empiezas a darte cuenta de un patrón allí? Y no es que yo vaya a decir que es que los directores de cine o de novelas han creado una conspiración en contra de todos nosotros, pero lo que sí ocurre es que obviamente uno cuando crece, estos escritores tienden a escribir las películas como vieron que se hacían de pequeños, a seguir las mismas tendencias o a seguir el ejemplo de las mejores películas que vieron, de los mejores guiones de cine, de los mejores guiones de teatro, y tienden a continuar reproduciendo esos virus mentales que ellos mismos aprendieron de pequeños. Y más adelante dentro de la película hay una escena, y quiero que me prestes atención exacta a las palabras que dicen allí. Y está Peter Parker nuevamente con su tío.
Y su tío le dice lo siguiente: quizás no seamos ricos, pero por lo menos somos honestos. Y yo te pregunto, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué están tratando de decirte con eso? Yo te voy a decir qué quiere decir eso. Siéntete honrado, siéntete orgulloso de ser pobre. Porque si algún día llegas a volverte rico, te vas a volver una mala persona. Ahora, ¿tú crees que un niño que está viendo esa película y escucha eso, puede raciocinar o puede conscientemente darse cuenta del virus mental que le están introduciendo? Voy a darte otro ejemplo. Una de las películas más taquilleras de todos los tiempos se llama El Titanic. Y tú probablemente estás diciendo, oh, no puede ser porque esa es mi película favorita. Pero el Titanic llegó a ser la película más taquillera de todos los tiempos porque básicamente consentía todos los virus mentales que hay en el mundo con respecto al dinero de diferentes formas, ángulos y maneras. Y te voy a dar varios ejemplos. Al comienzo de la película sale Leonardo, ¿verdad? Un chico alegre, que la pasa chévere, que la pasa bien, que se divierte. Y él gana su boleto en un juego de póker. Y empiezan bombardeándote con la idea de que los pobres no se tienen que preocupar, que pasan la vida alegres y libres. No, un pobre no se tiene que preocupar porque se le dañó su helicóptero o porque alguien le rayó su Rolls Royce. No, los pobres la pasan chévere. Más adelante dentro de esa película aparece Rose. ¿Te acuerdas de Rose? Y Rose no está feliz. ¿Tú me quieres decir por qué Rose no está feliz? Pues Rose no está feliz porque tiene que casarse con el aburrido rico. Pero su mamá le dice, Rose, tienes que hacerlo, no tenemos más opción. Es la manera de que podamos estar bien económicamente y que podamos asegurar nuestro futuro. Y entonces muestran a Rose que está ya en tercera clase, con esos ricos estirados que están fumando sus habanos y tomando brandy y están escuchando música clásica. Y de pronto entra Leonardo y ve a Rose y dice, uy, mamacita, no mentiras, no dice eso, pero por contextualizar el asunto. Y de pronto Leonardo le dice, ven Rose, vamos a tercera clase. ¿Tú te has preguntado por qué el Titanic no tenía clase media? Porque tenían que ser o recontra ricos o recontra pobres. Pero sin embargo se la lleva a tercera clase y le dice, ahora sí te voy a enseñar cómo es que se divierte uno de verdad. Y lo llevan allá y muestran que en tercera clase hay una super fiesta, la están pasando muy chévere. Todos dicen tenemos alegría, nosotros sí nos sabemos divertir. ¿Y qué es lo que te empiezan a decir internamente? Si algún día te vuelves rico, vas a dejar de ser divertido y vas a tener que volverte igual de aburrido que esos ricos allá de tercera clase. Te empiezan a decir que los pobres sí se saben divertir, que ellos sí saben lo que es la vida, ¿ok? Cuando el Titanic choca con el iceberg, vemos que los ricos empiezan a salir rápidamente y a ellos se les empieza a dar prioridad para que salgan del barco, ¿cierto? Pero mira lo que hacen. Muestran una escena de una mujer que está sola con sus 2 hijos. Y mira lo que les dice. Está ya en tercera clase, están bloqueados, no pueden salir. Y mira lo que le dice a sus hijos. Hijos, vámonos para el cuarto. Y vamos a cantar himnos de la iglesia hasta que nos ahoguemos. Entonces, si te das cuenta, nivel tras nivel tras nivel, tan enfoque tras enfoque, todo el tiempo te están diciendo, los ricos son malos, si te vuelves rico te vas a volver despiadado, no vas a querer a la gente, no vas a encajar en la sociedad. Todo el tiempo te están programando y programando. Y mira la escena final, que me parece una cosa increíble. Aparece Rose con su nieta. Y Rose tiene como 150 años. Y Rose tiene una piedra. ¿Te acuerdas que tenía una piedra preciosa? Bueno.
Y esa piedra preciosa vale como 50 millones de dólares. Su nieta la ha venido cuidando. Y perfectamente, si Rose le da esa piedra a su nieta, tiene su parte financiera solucionada para toda la vida. Pero no, ¿qué hace Rose? Coge la piedra y se la tira a los tiburones. ¿Te das cuenta de la programación tan impresionantemente fuerte que te dan con respecto a la riqueza? Y si tú eres una de esas damas que tiene en tu casa un DVD de la película, quiero decirte lo siguiente: entre más te guste la película, entre más te llame la atención, más programación negativa vas a recibir. Y tú me podrías decir, no, pero es que eso es solo una película romántica. No, no solo es una película romántica. Te están programando, los ricos son malos, si tienes plata te vas a corromper, y toda una cantidad de niveles, ángulos y formas para hacerte creer que hay algo malo y negativo en el dinero. Entonces lo que quiero hacer básicamente en este video curso es primero compartir contigo algunas de las técnicas más poderosas que he encontrado, con el fin de encontrar cuáles son esos bloqueos mentales y emocionales que te están deteniendo de tener el éxito, que te están evitando que llegues al estado en el que quieres estar. Y luego, una vez que identifiques cuáles son tus bloqueos, tengas la capacidad de eliminarlos de manera sistemática. Porque quiero decirte una cosa para terminar. Así tú sepas todo sobre finanzas, todo sobre administración, así tú te hayas aprendido las mejores técnicas para contactar, para invitar, para presentar, así tú te hayas aprendido de memoria toda la teoría necesaria para hacerlo, y así tú trabajes duro día tras día haciendo presentaciones. Si tú haces eso, pero no te encuentras y eliminas cuáles son tus bloqueos mentales y emocionales, nunca vas a lograr tener el éxito que quieres. Porque siempre tus bloqueos mentales y emocionales te van a autosabotear constantemente tus esfuerzos conscientes por lograr el éxito. Y quiero decirte otra cosa más. Lo único que te detiene de llegar a los niveles de éxito que tú siempre has querido es tu visión subconsciente de las cosas. Tú siempre has recibido, y en este preciso momento tu vida es exactamente un reflejo de tus creencias subconscientes, de lo que te mereces, de lo que eres capaz, de hasta dónde puedes llegar, de lo que puedes obtener. Entonces, lo primero que tienes que entender, que es muy importante, es que debes comenzar a programar tu mente subconsciente, a elevar tu visión de tu subconsciente. Y entonces tu visión subconsciente de las cosas va a empezar a jalarte hacia ese mismo punto hasta que logres exactamente lo que tienes guardado en tu mente subconsciente. A partir del día de mañana vas a empezar a recibir un mail diario o cada 2 días donde voy a enviarte una de estas técnicas con el fin de que puedas, como te digo, empezar a encontrar y luego a eliminar esos bloqueos mentales y emocionales. Es para mí un honor poder haber compartido contigo este tiempo. Nos vemos dentro del videocurso. Si no te has inscrito, si lo estás viendo desde YouTube, por favor inscríbete, si no, no vas a poder tener acceso a este videocurso privado, para que puedas realmente empezar a encontrar qué es lo que te está bloqueando, qué es lo que está bloqueando tu éxito, y puedas llegar a alcanzar el nivel de éxito que tanto deseas. Te habló Leonardo Mauricio Gómez, nos vemos en la próxima.